Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy para conversar con la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, la magistrada Patricia Linares. Esta Justicia Especial para la Paz, que hemos abreviado la sigla JEP, que ustedes vienen oyendo desde hace mucho tiempo, empieza a funcionar por fin esta semana y fue lograda dentro del acuerdo de paz con las FARC. Para entender el significado que esto tiene para las víctimas, para los victimarios, para la justicia, pues ella nos acompaña esta noche. Bienvenida. Buenas noches, Claudia. En las palabras más simples y más didácticas que usted le pueda explicar a la audiencia, ¿qué es lo que pasa este jueves? Bueno, yo empezaría, Claudia, por aclararle que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, está funcionando desde el 15 de enero pasado, cuando se posesionaron 30 de los 38 magistrados designados para ser parte de las salas y del tribunal. ¿Qué pasa el jueves? Que se abren las puertas al público, porque requerimos de 2 meses, si quiere usted, de alistamiento, y dedicados a 2 tareas fundamentales para que la jurisdicción empiece a funcionar como lo hará el próximo jueves. Esas 2 tareas eran elaborar un reglamento interno que fija las reglas de funcionamiento, cómo nos organizamos, tema de impedimentos, de recusaciones, de comisiones, etcétera, etcétera, y elaborar un proyecto de normas de procedimiento, lo que la gente pudiera denominar coloquialmente un código de procedimiento, que para hacerlo debe ser expedido por el Congreso de la República. En esa dimensión, el acto legislativo en el artículo 12 nos daba la tarea a nosotros de elaborar un proyecto que hoy le entregamos al presidente de la República a las 10:30 de la mañana para que, si él lo considera, lo tramite en esta legislatura que comienza. ¿Qué nos puede contar de lo que contiene ese código? Porque ahí está la clave de todo, ahí está la clave de la impunidad de la que muchos hablan porque temen que se pueda presentar. En manos de ustedes quedó decidir si, dependiendo de un tipo de delito, esa pena alternativa es barrer un colegio, pintar construir un parque o algo que la gente considere realmente un cumplimiento de una condena. Pónganos algunos ejemplos. Las normas de procedimiento, como le digo, están consignadas en lo que hoy es un proyecto, que se pone a consideración del presidente, que tiene iniciativa legislativa, si él lo considera, las presenta al Congreso y el Congreso, en el marco de sus funciones, pues expide la ley con los ajustes, si lo considera necesario, que tenga bien. Allí se prevé fundamentalmente una serie de normas que garanticen fundamentalmente el debido proceso de las distintas partes que puedan intervenir en un proceso judicial, que brinde seguridad jurídica, que garantice la centralidad de las víctimas en el marco de este proceso que administra justicia restaurativa. Pero póngame unos ejemplos que así es como la gente, creo yo, mejor puede entender o resolver esa duda que se tiene sobre la impunidad. Por ejemplo, se debe regular allí, como se propone, cuáles son los recursos que tendrán a disposición las víctimas si deciden por alguna circunstancia impugnar alguna de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se prevén, por ejemplo, cómo se deben tramitar los impedimentos de los magistrados, que tanta preocupación generó en algún sector de la sociedad, cuando se decía o se dijo, son magistrados y magistradas que han venido trabajando en estas tareas y que a lo largo de sus carreras, por ejemplo, pudieron ser defensores de A o B o pudieron ser acusadores en tal proceso nacional o incluso en instancia internacional. Entonces, en estas normas se prevé precisamente cómo se tramitan esos impedimentos, cómo se tramitan esas recusaciones, cómo se tramitan los recursos. ¿Cómo se tramita? O sea, uno de ustedes, de los magistrados, que ha estado involucrado, por ejemplo, en la defensa de víctimas del Estado por muchos años, cuando llegue un caso de victimarios del Estado, ¿tiene que declararse impedido? Si él ha tenido una participación directa que comprometa su imparcialidad, tendrá que exponerlo así ante su sala o sección para declararse impedido y esa sala o sección
considerará si realmente lo que él expresa o lo que ella expresa se puede constituir en impedimento y lo aceptará o no. Permítame que le insista en el ejemplo que se ha usado tanto desde hace tiempo, lo de los victimarios van a terminar barriendo un colegio, pintando una fachada. ¿Esos son el tipo de condenas que ustedes prevén dentro del proyecto que puede ser modificado por el gobierno y por el Congreso? Lo que hay que aclarar es que ya está claro que la JEP puede imponer 3 tipos de sanciones. Las propias del sistema, que se aplican a aquellas personas que llegan voluntariamente, acceden al sistema, confiesan todos sus delitos, aportan a la verdad y a la reparación, pero esas circunstancias que les señalo no se agotan en la mera versión de la persona, sino que van a ser contrastadas a partir de los informes que son un punto de partida para la jurisdicción que presentan la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Jurisdicción Penal Militar, la Jurisdicción Ordinaria y lo más importante, Claudia, los informes que presentan las propias víctimas y sus organizaciones. Quiere decir que la JEP debe contrastar aquello que la persona expresa con esos informes, contextualizarlos, analizarlos. Vamos a tener un grupo de 113 personas dedicadas a ese análisis que hemos denominado Grupo de Análisis de Información. Esa persona que cumple todos los presupuestos, que llega allí, confiesa sus delitos, etcétera, etcétera, seguramente tendrá derecho a lo que denominamos las sanciones propias, que son las más cortas en el tiempo, de 5 a 8 años, por ejemplo, no necesariamente privativas de la libertad, pero también la JEP desde luego puede imponer penas privativas de la libertad. Hay unas penas intermedias, si pudiéramos denominarlas coloquialmente, que son las penas alternativas. ¿A quiénes se aplican? A quienes acceden pero reconocen su responsabilidad de manera tardía, pero en el marco del proceso. Bueno, pero las penas ordinarias es así de hasta 20 años, que son se impondrán a aquellos que no reconocen su responsabilidad. Yo le voy a seguir insistiendo porque entiendo en la comunicación con el ciudadano del común que la preocupación es esa, ¿cuáles son las penas alternativas posibles? Es que ya está escrito en un proyecto que ustedes le entregaron al presidente. Denme unos ejemplos. No, por ejemplo, yo antes quiero subrayar una cosa, y es que podemos recibir propuestas de las propias comunidades afectadas, por ejemplo, ¿sí? Que por decirle cualquier cosa, y esto no excluye las penas privativas de la libertad, eso quiero subrayarlo, pero esta es una justicia restaurativa, con vocación de contribuir a la reconciliación del país. Entonces, si por ejemplo una comunidad vio afectados sus bosques, por lo que significa la guerra para el medio ambiente, y de pronto la comunidad propone un plan de reforestación de ciertas zonas, pudiera ser considerado como una de las sanciones que las personas se dediquen al trabajo de reforestar una zona, por ejemplo. Eso puede pasar, pero le repito, no excluye, no se prohíbe a la JEP imponer penas privativas de la libertad, se impondrán con vocación restauradora en perspectiva de justicia restaurativa y con vocación hacia la reconciliación. Mucha gente dice, bueno, está bien, eso es lo necesario o el requisito para poder avanzar hacia la reconciliación. Pero yo creo que no mucha gente sabe que ustedes no van a poder abordar absolutamente todos los delitos que se cometieron en medio del conflicto, que son una cantidad. Cuando conocimos el informe Basta ya dijeron 200.000 muertos, 220.000 muertos, y bueno, de ahí en adelante cuente masacres, etcétera, etcétera. ¿Qué de todo eso, qué porcentaje de todo eso es lo que realmente ustedes van a tratar de resolver? Un modelo de justicia transicional se ocupa de graves y, subrayo, masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En el caso colombiano, producidas a lo largo de más de 50 años. Luego, un modelo de estos necesariamente debe partir de criterios de selección de casos y priorización de casos. Los criterios de selección ya están consignados en el proyecto de ley estatutaria. Los casos más graves, más paradigmáticos, casos de violencia sexual que afecten menores de edad, etcétera, etcétera. La priorización sí será por cuenta nuestra
de acuerdo con las dinámicas que emanen de la información que recibimos o sea, nosotros en este momento mismos. ustedes todavía no saben cuáles son los que van a priorizar. No, a partir del jueves empiezan a recepcionar los informes. Recuerde, Claudia, que nosotros vamos a recibir denuncias colectivas, no individuales. Por eso la importancia de los informes. Y por eso, le insisto, tal vez todos los informes van a ser importantes. Desde luego, la Fiscalía ha llevado casi 2 años trabajando en la elaboración de esos informes. La Procuraduría crea una unidad especial que, entre otras tareas, tiene elaborar esos informes. Pero lo principal, o una de las cosas que va a ser prioritaria para nosotros son los informes de las víctimas, de las organizaciones. Pero entonces, en ese orden de ideas, si una víctima que está escuchando esta entrevista dice, yo creo que mi caso es de lo más grave que pasó en el conflicto, no es que pueda llegar ella solita ya a tocar las puertas de la JEP, sino que debe, a través de una organización de víctimas, decir, sumen mi caso a este informe y esperar a ver si ustedes consideran que de verdad ese caso está entre los más graves. Las organizaciones mismas se han encargado de acercarse a las víctimas, de invitarlas a ser parte de sus informes, de documentar sus casos, y eso es lo que a nosotros nos va a llegar. Pero también el próximo jueves, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, que viene funcionando desde un año atrás, ¿sí?, nos va a entregar el informe que la norma le ordenaba elaborar para nosotros. Y, por ejemplo, ese informe ya nos va a dar cuenta de mucha información relacionada con el alrededor de 7.400 personas que ya se sometieron a la jurisdicción. Pero es información que va mucho más allá de los datos de una persona. Es información mucho más compleja que nos va a poner de presente, por ejemplo, en qué procesos está incursa la persona, si ha sido objeto de alguna condena, si tiene procesos fiscales, disciplinarios, penales en curso. A pesar de eso, e insisto en lo que estábamos hablando hace un momento, eso va a ser una porción realmente muy pequeña de la gran cantidad de delitos que se cometieron en el conflicto. O sea, impunidad va a haber, y va a haber una impunidad enorme. ¿Usted cree eso? No, estos modelos están diseñados para que a través de los casos seleccionados, de alguna manera, las sentencias que se produzcan, las decisiones que se produzcan, sirvan para la reparación al menos simbólica de muchas víctimas. Ese es el gran reto de este tipo de justicia, y es que sus decisiones están encaminadas, por ejemplo, a contribuir a que se sienten las bases de verdaderas garantías de no repetición, por ejemplo. ¿Qué opción le queda a una víctima a la que, después de ustedes hacer todo este filtro, aplicando sus criterios, pues el crimen en el que está involucrada ella o su familia, etcétera, no quede priorizado? ¿Qué opción le queda para hacer justicia? Siempre la víctima va a tener, y así lo expresan las distintas normas, un recurso al que acudir para poder solicitar lo que considera ante la propia jurisdicción. Pero no ante la justicia ordinaria, sino ante la Justicia Especial para la Paz. Si más adelante aparece una víctima que dice, mire, yo no me atreví a hablar en estos 5 o 10 años en que funcionó la JEP porque todavía tenía miedo, porque no sabía eso cómo funcionaba, y dice, ese señor que ustedes ya amnistiaron, ese señor me hizo esto y esto y esto, y eso responde a las características de un crimen muy grave, ¿qué pasa? El proyecto de ley estatutaria contempla un plazo hasta de 2 años para presentar informes. Ese será el plazo, si así lo resuelve la Corte, que se tendrá para presentar cualquier tipo de informe que se quiera presentar a la JEP, incluidas las instituciones que deben presentar esos informes. ¿A partir de cuándo los 2 años? ¿De este jueves o del 15 de enero que se posesionaron? Yo diría que a partir del 15 de enero. 2 años. Y después ustedes tienen ¿cuántos años para En principio resolver? La jurisdicción está programada para 10 años, prorrogables por 5 más, debido pues a las dimensiones del conflicto, al número de violaciones que obviamente se supone bastante alto. Ella es Patricia Linares, explicándonos este proceso tan importante que se viene para Colombia, especialmente para las víctimas, y esperamos para la reconciliación del país. Le planteaba a magistrada Linares que mucha gente dice otra justicia transicional,
con ese desastre que fue Justicia y Paz, mucha gente no comparte eso, mucha gente cree que Justicia y Paz fue muy efectiva porque llevó a la cárcel a una cantidad de gente que ni siquiera estaba reseñada judicialmente, pero para muchos sí es así, no les llevó ni siquiera la verdad que muchas víctimas estaban esperando. ¿Cómo van a hacer ustedes para que eso no se repita? Nosotros tomamos la decisión al elaborar estas dos normas que le mencioné, tanto el reglamento como el procedimiento, de acercarnos a esas experiencias y concretamente a Justicia y Paz, a los tribunales. Trabajamos con ellos, aprendimos de ellos y digamos que clasificamos en lecciones aprendidas para repetir, hay cosas muy positivas, lecciones aprendidas para no repetir. Dame ejemplos. Por ejemplo, el tema del manejo inicial en Justicia y Paz con las víctimas fue muy difícil porque no constituían la centralidad del proceso. El tema del manejo de audiencias con múltiples imputaciones y múltiples postulados fue difícil. De eso aprendimos y tratamos de llevar esos aprendizajes a la redacción de las normas que le menciono. Pero entonces, ¿eso en qué cambia las cosas? Digamos, en Justicia y Paz las víctimas entraban a una sala de audiencias, oían cualquier cantidad de cosas dolorosísimas que llevaron a muchas madres a desmayarse en esas salas de audiencias y no había ni siquiera un psicólogo que las pudiera como acoger. ¿Qué cambia en ese sentido para las víctimas? En el caso nuestro, primero, ellas van a tener siempre un lugar especial y prevalente en todo el proceso, en las audiencias desde luego, incluso se han tomado medidas de carácter arquitectónico al diseñar las salas de audiencia, apoyo psicosocial que debe brindar la Secretaría Ejecutiva de la propia jurisdicción, espacios especiales y específicos, por ejemplo, para las personas víctimas de violencia sexual, a quienes se les debe garantizar, por ejemplo, privacidad a la hora de rendir un testimonio y todo el cuidado que supone el tratamiento de víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y en el caso de los victimarios o de los postulados, ¿qué cambia? Porque usted está diciendo eran como postulaciones, imputaciones múltiples. Sí. ¿Ya no va a ser así? De alguna manera en Justicia y Paz, y esa fue una de las críticas reiteradas al comienzo, sobre todo, después eso varía un poco. En Justicia y Paz la versión, el tema se agotaba en la versión del propio victimario. Aquí lo que se va a garantizar es que a partir, por ejemplo, de lo que confiese el postulado, de lo que diga, de su verdad, esa verdad va a ser contrastada de manera rigurosa con nuestras investigaciones, con el contenido de los informes y, si es del caso, acudiendo a nuestra propia unidad de investigación. Las FARC han sido muy insistentes cuando se les pregunta en que los delitos que ellos cometieron son colectivos, que las responsabilidades son colectivas, no individuales. ¿Usted qué piensa de eso? Habrá que analizarlo en cada caso específico para llegar a una conclusión. Si es verdad que se puede tratar de una conducta imputable al colectivo o si de esa conducta imputable al colectivo se pueden derivar responsabilidades individuales. ¿El delito de narcotráfico será conexo al delito político dentro de lo que ustedes están preparando y pensando? Es posible que el delito de narcotráfico esté conexo con la comisión de un delito político y de ese análisis, por ejemplo, va a depender la decisión de la Sala de Amnistía en un caso específico de conceder o no la amnistía, por ejemplo. Y la extradición también, me imagino. También corresponden temas de extradición, pero ya le van a corresponder a la sección de revisión del tribunal. Hablemos por último, con el tiempo que nos queda, de la Comisión de la Verdad, porque han sido muy claros pues quienes hicieron el acuerdo de paz en que lo que se diga en la Comisión de la Verdad no sirve como herramienta para que ustedes en la Jurisdicción Especial para la Paz lleguen a determinadas condenas, etcétera. Pero eso me lo imagino muy difícil, o sea, si las víctimas pueden entrar a la Comisión de la Verdad, a oír lo que sus victimarios están confesando, ¿cómo esas víctimas no van a poder usar eso para ir a ver si el victimario está contando toda la verdad para tener derecho a la reducción de la pena o a ni siquiera tener pena? Lo que no se puede perder de vista, Claudia, es que lo que se diseñó fue un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La G representa el componente de justicia dentro de ese sistema. El componente de verdad está centrado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que
Como suele pasar en este tipo de instrumentos o de espacios, de comisiones, se caracterizan por no ser órganos judiciales precisamente para garantizar condiciones tales que las personas vayan con cierta libertad a expresar lo que saben, lo que consideran e incluso reduciendo cierto tipo de riesgos. Por eso, esos testimonios que va a recibir la comisión de esclarecimiento parten de la base de que no van a poder ser utilizados por la jurisdicción. Lo que produzca la jurisdicción en su momento sí puede alimentar los trabajos, las estrategias que diseña la comisión, pero le repito, de ahí la importancia y nuestro punto de partida que son los informes, no los testimonios que nosotros no podemos utilizar. Pero bueno, entonces lo entiendo así. Un grupo de víctimas que va a tener derecho a entrar a la Comisión de la Verdad de esas audiencias puede usar lo que sus victimarios digan ahí para enriquecer o mejorar o terminar los informes que ese grupo de víctimas le va a presentar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Las organizaciones de víctimas y en general, como le decía, las instituciones tienen hasta 2 años para presentar los informes. Esos informes van a ser considerados por la jurisdicción, analizados, contextualizados y utilizados para cumplir las funciones y tareas y competencias que le correspondan a cada sala, en donde está, si me lo permite de manera más coloquial, concentrado lo no adversarial de la jurisdicción. Luego, por las secciones en lo que corresponda, en donde ya el tema es más adversarial. ¿Cómo quedó finalmente lo de los terceros, la responsabilidad de los terceros? Es decir, las personas no combatientes que pudieron financiar grupos al margen de la ley. De acuerdo con lo que conocemos de la decisión de la Corte Constitucional, que está consignado en un comunicado del número 55, los terceros no podrán ser llamados y obligados por la jurisdicción. Ellos podrán acudir de manera voluntaria a la jurisdicción y si así lo hacen, someterse a la misma. Ahora, hay que esperar también la sentencia, mirar el alcance de esa decisión, las condiciones y no olvidar que la jurisdicción debe producir sus decisiones y sus fallos atendiendo un marco normativo bastante amplio, constituido obviamente por la Constitución colombiana, la ley penal colombiana, pero también el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. La interrumpo porque me quedan 30 segundos y quiero aclarar esto. Los terceros no están obligados a ir, ustedes no los pueden citar, pero ustedes sí pueden compulsar copias a la justicia ordinaria para que la justicia ordinaria procese a esos terceros que decidieron no acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Compulsar las copias, pero también ese tercero puede llegar voluntariamente porque a lo mejor lo estimulen los beneficios que puede obtener en el marco de la jurisdicción. 10 segunditos, sé que ya hay como 7.000 personas que decidieron o solicitaron acogerse a la JEP, entre miembros de la Fuerza Pública, exguerrilleros. ¿Cuántos calculan ustedes que van a llegar y cuántos tienen capacidad de rápidamente decir si aplica o no aplica? El informe de la Secretaría ya tiene documentados alrededor de 7.300. Esperamos 1.900 solicitudes, por ejemplo, de agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública. Recuerde que debemos garantizar un trato simétrico, simultáneo, equitativo, pero diferenciado entre miembros de la Fuerza Pública o agentes del Estado y quienes han pertenecido o pertenecieron a las FARC. Pues ojalá usted tenga estos espacios con los medios de comunicación para poderle transmitir a la gente todo este proceso tan complejo que inicia Colombia. Le agradezco esta visita y espero que vuelva por acá. Eso espero y estamos muy dispuestos a hacer pedagogía. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mejor Hablemos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.